¿Es arrepentimiento o remordimiento? Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Es más, Él desea que toda su creación haga uso del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Sin embargo, necesitamos arrepentirnos genuinamente, es decir, un arrepentimiento de corazón y no solo una palabra. Que solo duela saber lastimado a Dios con nuestro pecado y no solo pensar en el dolor que le hemos causado a nuestra pareja, a nuestros padres, con nuestra conducta. Pues aquí, ¿a quién hemos herido en primer lugar? Es a Dios, a nuestro Dios Padre. Muchas personas confunden el arrepentimiento con el remordimiento, pero ¿será lo mismo arrepentirse que tener remordimiento? El primero es cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona a causa de una mala acción. En la Biblia nos dice que no debemos dejarnos llevar por los sentimientos porque estos son engañosos. Para ello, ¿qué les parece si ponemos dos ejemplos? ¿Recuerdan a Judas, el discípulo traidor de Jesús, y a Pedro, el discípulo que dijo que nunca le negaría, pero terminó haciéndolo? Entre estos dos personajes hay una gran diferencia. El primero, Judas, sintió remordimiento y se dejó llevar por la culpabilidad que lo llevó a suicidarse. Con ese hecho, él cometió otro pecado, el cual es tentar con la vida que Dios, solo Él, es dueño de darla y quitarla. Por otro lado, tenemos a Pedro, quien después de escuchar el tercer canto del gallo sintió que el corazón se le partía en dos porque había traicionado a Jesús negándolo. Si nos damos cuenta, tanto Judas como Pedro cometieron un pecado grave. Traicionaron a Jesús, pero luego de hacerlo no eligieron el mismo camino. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y dijo, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Eso nos dice Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62. La palabra de Dios nos dice que Pedro lloró amargamente. ¿Te imaginas la situación? Después del último canto del gallo, Pedro siente en su interior algo que le dice, ¿qué has hecho, Pedro? Esa pregunta lo ataca una y otra vez. Su respiración se hace más rápida y de pronto se despierta del adormecimiento y busca desesperado la mirada de Jesús y siente la necesidad de encontrar en ella compasión, misericordia, perdón, mas su pecado lo avergüenza y se aleja de la multitud para tener comunión con Dios y pedirle perdón de corazón, mas en su interior siente la mirada misericordiosa de Jesucristo que le dice, te perdono, Pedro. Luego de ese día, ¿te imaginas la vida de Pedro? Nunca más volvió a confiar en sus propias fuerzas, mas siguió adelante con las fuerzas que solo nuestro Dios nos da para vencer las tentaciones y malos deseos de nuestro corazón. Nos dice Proverbios 3:5, confía a Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo todo esto que piensas ahora? Pregúntate a ti mismo, ¿estás arrepentido? ¿Estás arrepentida de corazón? A tal punto que has decidido alejarte de eso que te hizo apartarte de Dios. ¿O es que aún estás coqueteando con el pecado, exponiendo tu relación impersonal con el único Dios que se muere de amor por ti? Y lo único que espera de ti hoy es un no definitivo a ese pecado que tratas de ocultar con tu remordimiento, que te hace llorar de vez en cuando, pero que después va corriendo al llamado del pecado. Es hora o nunca, es sí o no, es Jesús o el enemigo. Mírate, aún tienes vida, eso quiere decir que Dios te está dando una oportunidad más.
Arrepiéntete de corazón y vuelve a tu Padre que está con los brazos abiertos, esperándote con el perdón en la mano. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Señor Jesús, en este momento sé que he pecado contra ti. Me he alejado de tus caminos, me he dejado llevar por las apariencias de la vida, he tomado más el bien material que lo espiritual. Mas ahora te pido perdón, Señor, y te pido que tú seas el que perdones mi pecado. Y gracias te doy por escribir nuevamente mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, no dudes que el Señor Jesús te da un abrazo y te dice: no temas, yo ya te perdoné. Que Dios te bendiga.